legalmente y era muy difícil para ella encontrar servicios. Entonces, entre esos dos factores fue que nos fuimos a vivir a Estados Unidos. Ok, ok, Nati. Oye, bueno, y entrando a Mujeres de Fuego y Nieve, ¿cómo surge la idea de hacer estas historias? Bueno, evidentemente, ya lo dijimos, tú migras de Estados Unidos, de México a Estados Unidos, y bueno, de ahí tienes una experiencia de primera mano. Pero, ¿cómo surge esta idea? Platícanos. Bueno, la idea de hablar de escribir cuentos de cómo nos enfrentamos las personas cuando los migrantes que llegamos a Estados Unidos surgió en parte, como dices tú, de mi propia experiencia, de la experiencia de mis hermanas que también vinieron después, mis sobrinas, mis hijos, pero además trabajando yo en la universidad, tanto en Nevada, donde trabajaba en la universidad, luego en Washington, en la Universidad de Washington como consejera. Allí trabajaba en el Office of Minority Affairs and Diversity, o sea, trabajaba yo con las minorías, que eran generalmente los más pobres y Claro. la gente que se considera minorías, aunque ya no sean minorías, pero tenía yo muchos estudiantes latinoamericanos, refugiados de Somalia, de Etiopía, y muchos donde está mucho mi corazón con los estudiantes también indocumentados, y ver la lucha, el trabajo, cómo trabajaban. Es que es impresionante cómo trabaja nuestra gente aquí y ver todo lo que se enfrentaban. Yo me vine, pues yo tuve suerte de que soy americana por mi papá y me pude venir con mis hijos que en un principio fueron indocumentados también, pero con el privilegio de poder arreglarlo, etcétera. Pero ver también las batallas que pasan, muchísima gente que viene y hablando con ellos y queriendo dar un poco de voz y dar poder retratar lo que pasamos cuando venimos y lo que tenemos todos en común, ¿no? Que es ese sentirnos cuando eres un inmigrante y dejas tu tierra, tu familia, tus amigos, como esa sensación de no ser ni de aquí ni de allá. Ajá, que eso, claro, eso iba a mencionarlo, claro. Ujú. Sí, 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 esa experiencia de no encajo donde estoy, Sí. llegas de otro país y inclusive aunque hables el idioma, aunque tengas papeles, nunca es tan fácil, ¿no? Y para gente que además tiene más obstáculos, pues es aún mucho más difícil. Entonces de allí surgió, aparte, bueno, yo siempre he sido de contar cuentos un, desde que mis hijos eran chicos y luego tuve un estudio de ballet 10 años cuando vivía yo en Pachuca, Hidalgo, y la manera en que yo daba las clases era contando cuentos a mis niñas chiquitas para que hicieran los movimientos de ballet. Ajá. Y entonces de ahí esa necesidad de querer contar, de hacer cuentos que fueran entretenidos y divertidos, a la vez de poder a lo mejor dar un retrato de lo que pasan personas y de las batallas especialmente que tenemos y de las dificultades las mujeres Sí. al enfrentarnos a estas nuevas realidades. Ok, ok, perfecto. Ahora, Nati, en tu libro se habla, por supuesto, de violencia de género, de esta cualidad de guerreras de las mujeres migrantes que hacen todo por su familia, en la familia un elemento súper importante, ¿no? Y también, pero también de este empoderamiento, ¿no? Porque no son mujeres que se dejan, sino mujeres que buscan y que logran y que se defienden eso, luchan por no dejarse por esta violencia a partir de los hombres, ¿no? Ujú. Sí, un poco la idea que surge, también por lo que surgió esto, es porque al estar estudiando yo psicología indígena y comunitaria y empezar a aprender acerca de la resiliencia y lo que nos hace a unos más resilientes, para mí fue muy impresionante ver a personas que venían, pues a lo mejor indígenas, que apenas si hablaban español y llegan a Estados Unidos
a muchachas que sus papás habían sido deportados, que ellas son indocumentadas, pero deciden quedarse para poder estudiar y poder apoyar a la familia. Al estar haciendo mis investigaciones y estudiando feminicidio, Claro, a mí lo que más me llamaba era cómo sobrevivimos y qué es lo que hacemos y cómo podemos sanar de esta violencia de género, de la destrucción ambiental, del estar lejos de la familia, de estar viviendo una cultura tan diferente. ¿Qué es lo que nos hace resilientes y cómo es que las personas podemos sanar de esto? Y lo que yo vi lo podemos rescatar en los valores que traemos de México, ¿no? Y de países latinoamericanos, donde valoramos la familia, la amistad, hay un sentido como más espiritual, menos materialista, ese, ese amor por la familia, claro, ese como un sentido más comunitario y menos individualista, porque la gente que viene aquí, pues sí, viene a buscar fortuna y ayudar, pero vienen muchos a ayudar a su comunidad y a su familia. Y lo sí, vemos en México, ¿no? En las comunidades donde te dicen, bueno, ya están haciendo esta casa, están construyendo esta escuela con el dinero que están mandando los inmigrantes, muchos indocumentados para aguantar, para poder apoyar a sus familias. Entonces, a mí me encanta ver esta resiliencia, esta fuerza. Y cuando estamos aquí es difícil a veces es difícil acordarnos entre la discriminación y que si tienes acento o que si eres más moreno o que si no eres de aquí. Se nos olvidan todos esos valores que traemos en nuestra cultura y eso es lo que yo espero poderlo transmitir en mis cuentos, ¿no? Y no solo de haberlo vivido, pero experimentarlo entre tantas gentes, tantos inmigrantes aquí en Estados Unidos. claro, claro. No, sin duda lo transmiten, lo transmites, Nati. Y ahora, este tema de la identidad, ¿no? Qué importante, porque finalmente lo decíamos, ¿no? Esto de ni de aquí ni de allá, cómo se hace para construir una nueva identidad? Porque efectivamente no eres ni de aquí ni de allá, eres una nueva, un nuevo ente, ¿no? Ah. Que surge ahí mismo. Sí, ¿Cómo? incluso muchos te dicen que cuando regresas también a lo mejor regresas a tu país y ya no encajas. Ajá. Hay muchos de mis estudiantes, por ejemplo, ya ni siquiera hablaban español. Su mamá les hablaba en español, lo entendían y ellos les contestan en inglés, ¿no? Y esta pérdida de tu idioma, de tu cultura, de los valores que vienen de tu cultura, empieza a ser que perdemos esa noción de la historia y es enamorarse con el opresor o con el otro, ¿no? O querer imitar y deja para mí yo lo que veo es que luego puede dejar un vacío y como es una confusión de quién soy. Entonces, siento que sí, construimos una nueva identidad cuando antes eran nada más los mexicanos, pero hay muchos latinoamericanos. Hay mucho orgullo en, por ejemplo, hablar de ser chicanos o chicanex para ser más inclusives, ¿verdad? Pero esta nueva identidad que antes a lo mejor era un insulto, ¿no? Que te llamaran chicano y poder retomar esa etiqueta y hacerla pues mostrarla y tenerla como orgullo es algo también de lo que quería retratar. Es muy, Estados Unidos tiene muchas cosas buenas, por eso venimos acá. La vida tiene muchas comodidades. Claro. Aquí se trabaja todo el tiempo, la gente que viene aquí trabaja durísimo y pues sí, uno gana en dólares, ¿no? Pero también a mucho sacrificio y a costa de también luego de muchas dificultades y de perder eso. Entonces, para mí era, ¿cómo podemos rescatar esa identidad? ¿Cómo podemos adaptarnos y aceptar las cosas nuevas y buenas del país donde estamos, pero sin perder esa conexión con nuestra historia, nuestras raíces, nuestra cultura? Claro. ¿Cuál es el mayor arraigo lo que te arraiga a tu cultura cuando vas a vivir a otro país?
Pues hay tantas cosas que te arraigan, ¿no? O sea, lo primero que se nos ocurre es la comida. O sea, Ajá. la felicidad cuando, por ejemplo, yo recientemente me mudé a Portland, venía de Washington, y cuando llegué a Portland y me encontré un camión, un food truck, ¿no? Un camión que se llama el Hidalguense y que vendían esquites como los que solo consigues en México, ¿no? Porque aquí es el elote amarillo y dulce. Y fue una felicidad y poder ir a platicar con la dueña y cantar la hidalguense con ella, ¿no? Y tener siento que ese es por un lado, ¿no? Para mucha gente a lo mejor es la religión católica, Ujú. este, para mí eso no es, pero para mucha gente allí encuentra en su religión, o en las tradiciones de, por ejemplo, la quinceañera, en hacer comunidad con otros latinoamericanos y otras gentes que te entienden, ¿no? Que entienden que cuando uno dice familia, no te refieres nada más a la familia nuclear, que es parte de esta mentalidad occidental en Estados Unidos, ¿no? De que es mamá, papá, el hijo y medio y el perro, ¿no? Sino nosotros decimos familia, es la abuelita, los tíos, los primos, los hermanos, los sobrinos. Desde allí es la familia, los amigos, todo esto que no se vive igual aquí, ¿no? El americano y la forma de vida en Estados Unidos es muy diferente, es más bien individualista, muy aislados, especialmente después de la pandemia, es hasta mucho mayor el aislamiento de la gente está en sus casas, las cortinas cerradas, el aire acondicionado, viendo la televisión, ¿no? Uf, O los videojuegos o las redes sociales. Y no hay esta, esta comunidad que siempre estamos buscando, especialmente bueno, yo hablo de México porque es lo que conozco, aunque lo he visto en otros países de Latinoamérica, pero claro. especialmente con los mexicanos, ¿no? Esta comunidad que buscamos hacer y que siento que en un momento es lo que nos hace más resilientes y más fuertes, a pesar de la adversidad, a pesar de las dificultades políticas, económicas, este, de inseguridad que podemos tener en México, pero hay esta parte de la cultura que te, te da algo más, ¿no? Y hace que valga la pena vivir, Allá. lo Ya. consumir. Ah, Ujú. o sea, vivir y vivir allá porque tienes ese bagaje que te sostiene, ¿no? Ajá. Nati, a ver, y platícanos, bueno, ahorita ya vamos a hablar de algunos cuentos en específico, porque mezclas estos temas de lo sobrenatural, de la magia, como de eso que estamos tan cerca muchos mexicanos, ¿no? De este misticismo que parte, por supuesto, de la religión, pero también de este acercamiento con la naturaleza, con un poco esta parte chamánica, aunque o de los hombres y mujeres de conocimiento, ¿no? Bueno, platícanos primero de eso y luego platícanos cómo fue tu experiencia, que ha sido, como me dices, mucho más amable que la de muchas personas que pasan en condiciones que atraviesan el desierto, bueno, justo estaba viendo por la tarde a César Millán, ¿no? Ajá. Que ahora ya tiene su canal y dice que cruzó no sé cuántas veces el desierto, o sea, impresionante. Y bueno, y a él le fue muy bien, pero no a todos les va así. Pero a ver, primero platícame de este acercamiento que tienes con el misticismo y con lo sobrenatural, Nati. Ujú. Bueno, yo siento que es una necesidad, esa necesidad espiritual y de misticismo para amortiguar las realidades tan duras, ¿no? Que estamos viviendo, que no solo son como el feminicidio, la violencia de género, la discriminación, el racismo, la inequidad, o sea, cada vez es más la distancia entre menos ricos y más pobres, la clase media desapareciendo, Sí, incluso en Estados Unidos, ¿no? Que mucha gente se sorprende porque sí estando allá parece el paraíso, pero cuando estás aquí te das cuenta que hay gente que ha trabajado toda su vida en Estados Unidos, americanos, ciudadanos, y que llegan al hospital y pues no tienes seguro médico, vete a morir.
Uf. realidades muy fuertes y también la realidad que creo que estamos viendo que es el medio ambiente, ¿no? Lo que está pasando con nuestro mundo, que estamos viendo a nuestro mundo arder. Ujú. Y entonces esta parte de la espiritualidad es una necesidad de rescatar y de poder amortiguar eso y de buscar a lo mejor un sentido, ¿no? Y a veces es lo único que siento que queda para decir, bueno, ya todo se acabó, ya no, ya hay que darnos por vencido, no hay nada que pueda hacer. Pero como recordar y retomando esto, yo sé que tú eres budista, pero algo que me encanta que Thich Nhat Hanh, el que acaba de morir, ¿no? Monje zen. Maestro budista, hablaba o sea, estamos viviendo lo que se tiene que vivir. O sea, el mundo es como debe de ser y estamos, el poder aceptar que estamos viviendo en la realidad que tenemos que vivir, que no quiere decir, ya no voy a hacer nada, no voy a reciclar, no, vamos a seguir, yo voy a hacer lo que yo pueda, pero sin dejarme hundir en esta desesperación o fatalismo de que ya no hay nada que hacer, ¿no? Sino de aceptar que pues las cosas son así y a mí me toca tratar de ser lo mejor que yo pueda por el mundo, de volver a encontrar nuestro lugar y nuestra conexión como personas, como seres humanos Claro. en el mundo, en la naturaleza, donde ya no se trata de dominar, sino de cómo podemos encontrar nuestro lugar y vivir en esta armonía con la naturaleza, con los animales, con todo, ¿no? Entonces, es como este misticismo a lo mejor es lo que también ayuda a que todavía en muchos de los países latinoamericanos y en México aún tengamos esta esperanza, podamos tener fiestas, podemos seguir reuniéndonos con la familia y viviendo de una manera sin esta desesperación, ¿no? Y fatalismo, porque pues sí, las cosas están difíciles para todos y para algunas gentes mucho peor, ¿no? Claro. Y entonces buscando es, no sé, es como buscar esa fortaleza ahí para seguir adelante y no perder la esperanza. Mm, ok, pues muy, muy bonito, Nati. Oye, a ver, y bueno, en ese sentido de hablando de los feminicidios y de esto que estás hablando, que no es competir, que no es destruir, estamos hablando de lo femenino. Y tu libro tiene mucho de lo femenino ahí, ¿no? Muy, muy presente. Y justamente habla, pero habla, por supuesto, de esta parte de la suavidad y de la no competencia y justamente las cualidades contrarias al patriarcado que ya sabemos que ya, por favor, ya deben salir de este planeta, se lo rogamos a la madre diosa porque es tal, pero es interesante también mostrar que pareciera que Estados Unidos es así como vas a ir a encontrar las maravillas de maravillas, sí vas a encontrar ganar en dólares, pero también hay feminicidios, hay mucha violencia de género, mucho racismo, bueno, desde luego racismo para la gente que llega, pero incluso dentro de la misma comunidad estadounidense hay mucha violencia de género y mucho patriarcado muy, muy anclado, ¿no? Sí, sí, exactamente. Y hay como o sea, es las cualidades que hemos llamado masculinas, ¿no? Como la razón, la competencia, la guerra, el individualismo, el sobresalir sobre los otros, el ser el mejor, todo eso, pues sí son cualidades que llamamos masculinas que en algún momento de nuestra vida las vamos a usar y nos van a ayudar y a lo mejor las tenemos que usar, Sí. pero es como querer rescatar esos principios femeninos que hemos negado o devaluado, perdón, se me está olvidando el español, que hemos devaluado y volver a rescatarlos. Y no es para que las mujeres estemos arriba, o sea, yo sinceramente creo que el feminismo lo que busca es esa igualdad o equidad, ¿no? En donde podemos permitir a todo mundo desarrollar ambas, donde no estamos devaluando
las cualidades femeninas y sobrevalorando las cualidades masculinas, que son esas cualidades masculinas, la supremacía masculina, el patriarcado, es los que nos han llevado a donde estamos, donde lo que importa es la ganancia y no en la destrucción que estamos causando al medio ambiente. Lo más importante es el dinero, es ganar, es ser el primero, es ser el mejor, todo para mí, nada para los demás. Entonces, este individualismo tan horrible cuando es llevado al extremo. Entonces, buscar eso, una regresión a esos principios femeninos, a valorarlos, a, como dices, a acercarnos a la diosa, y es entonces encontrar nuestro lugar en la naturaleza, nuestro lugar en el mundo, y cómo vamos, no se trata de tener, sino qué puedo dar. ¿Y cómo puedo nutrir este mundo? ¿Cómo puedo dar al mundo? Encontrar el lugar. Y acordándonos de que no somos los reyes individuales de la creación, sino que estamos en esto todos juntos. Y si nosotros matamos a todos los animales porque creemos que somos superiores y que entonces nos estamos destruyendo a nosotros mismos. Entonces, buscar eso y poder permitir a los hombres, especialmente a los machos, que puedan desarrollar también esas cualidades femeninas, que puedan tener buenas relaciones con otras personas, tener una vida menos de estar peleando y tratando de sobresalir, pero de estar viviendo todos, de buscar ese bien común, ¿no? Que son lo que luego vemos como más femenino, ¿no? Más suave. Claro, claro, que finalmente también hay, o sea, no es una cuestión de decir, ay, las mujeres ya están, somos iluminadas de por sí, pues no, también hay que hacer un trabajo de limpiar porque finalmente somos parte del mismo sistema, ¿no? Y entonces también las mujeres tenemos que hacer un trabajo muy fuerte, pero naturalmente tenemos otras características en general, ¿no? Porque cuando las mujeres también se ponen en este papel masculino del poder, también vemos unos ¿Sí? casos terribles, ¿no? Ese es cuando internalizamos esa supremacía masculina. Entonces creemos que para hacerla o para ser valoradas tenemos que ser como hombres, Y abusar. sí, no es tanto como el sexo, sino las cualidades que llamamos femeninas o masculinas. Y sí, yo Ah, lo entiendo perfectamente, como una mujer que se vino con 2 hijos y 2 maletas a Estados Unidos a trabajar y todo, pues sí, tienes que desarrollar esas habilidades. No es que no queramos usar la razón, que no, a veces necesitamos la competencia, a veces tenemos que ser guerreras y tenemos que pelear, pero se trata de rescatar y de no internalizar, ¿no? Porque las primeras que luego estamos oprimiendo a las mujeres o negando esto, somos luego las mujeres, ¿no? Y, ay, no, o sea, no eres femenina, o qué horror, y la crítica tan dura entre mujeres es esa supremacía masculina internalizada. Entonces es no tener esa supremacía, sino poder desarrollar todas nuestras capacidades y todas nuestras habilidades, tanto femeninas como masculinas. de acuerdo. Ahora, ¿por qué fuego y nieve, Nati? ¿Por qué elegiste estos dos elementos en específico? Bueno, parte es, cuando estaba escribiendo el libro, pensaba mucho en esa idea de ni de aquí ni de allá, y tenía esa idea de México, Estados Unidos. Yo hablo un poco del desierto, de Pachuca, donde viví, del Chico, de la Ciudad de México, entonces el calor, los volcanes, la gente aquí siempre se imagina México como un desierto, y digo, bueno, no han ido a San Cristóbal de las Casas, ni a Mineral del Chico, ¿no? Pero bueno, esa idea del desierto, del calor, del fuego, y a la vez, como también parte de los cuentos están en el norte de Washington, en Snoqualmie, donde vivía la nieve. Pero la verdad, el nombre me vino porque cuando mis hijos eran chicos y y me iba yo manejando a la Ciudad de México con ellos, de Pachuca, México, íbamos oyendo Silvio Rodríguez, que me encanta, Claro. me encantan sus canciones. Y íbamos cantando y un día mi hijo, que ha de haber tenido como 7 años, estábamos oyendo la canción de Silvio Rodríguez que se llama Mujeres, que habla de mujeres, que ha conocido mujeres de fuego y nieve y del Mm, impacto de estas mujeres, ¿no? En su vida y en el mundo.
y estábamos cantando la canción y mi hijo de 7 años se volteó y me dijo, tú y Pía, mi hija, son mujeres de fuego, ¿no? Y entonces recordando ese dije, ajá, pues voy a tomar ese título para mis cuentos, ¿no? Porque me acuerdo muchísimo de mi hijo diciendo eso y conociendo tantas mujeres que a veces somos fuego y nieve al mismo tiempo, ¿no? Tienes que ser muy fría en algunas cosas, tienes para hacerlas, para lograr, pero a la vez ese fuego que está llevándote a luchar por tu familia, por tus amigos, por ti misma, por cambiar las cosas, por el mundo. De ahí salió el tema. Sí, hasta le escribí a Silvio Rodríguez, pero nunca me contestó. Qué bonito, qué bonito. Bueno, pero es que, bueno, la de recibir, a lo mejor llegando por el camino correcto, seguramente le gustará mucho que hayas utilizado esa metáfora, ¿no? Oye, Nati, cuéntanos, ¿qué es para ti lo más difícil que fue cuando te vas de México y migras a Estados Unidos? Lo más difícil ha sido el no tener mis amigas. Es Mm, que es tan diferente la amistad y las amigas aquí, en Estados Unidos, que lo que fue en México. Sí, he conocido gentes muy lindas, muy buenas personas. Tengo algunas amigas muy buenas también, pero no, yo siento que no hay no se valora la amistad de la misma manera. ujú, Viendo otras generaciones y a mis estudiantes, no hay, no sé si es esa falta, es tanto el individualismo o que todo el mundo está trabajando, manejando, no hay tiempo, la falta de, no sé qué es. Pero ajá. lo que más me costó a mí fue no tener a mis amigas y ha sido increíble para mí que ahora que regresé a México, que presenté mi libro, que hay amigas que no había visto en 21 años, otras, digo, de la Asunción, donde estudié, compañeras de la prepa que no he visto en 40 años, ¿no? Apoyándome y escribiéndome y diciéndome gracias por escribirlo o queremos leerlo a lo mejor, pero es tan diferente. Yo siento que para mí eso fue lo más difícil. Yo tuve suerte que yo fui la primera que me mudé de mi familia y en los siguientes 4 años todos mis papás y mis 4 hermanos con esposos, hijos, se mudaron. Yo me vine primero ya al año, se empezaron a mudar todos y todos vivieron conmigo en algún Ay, momento. qué maravilla. Entonces sí, eso era, vivimos en Reno, Nevada, y mientras vivieron mis papás y todo, podíamos tener ese domingo de comer todos juntos, que era algo que yo extrañaba mucho, pero sí, definitivamente siento lo más difícil ha sido las relaciones y las conexiones que hacemos, que no es igual aquí, no es igual. Mm. Nati, habría que la gente que migra, bueno, desde luego puedes regresar, tú tienes la fortuna de poder regresar a México cuando quieras, ¿no? Sí. Pero tendrían que de alguna manera hacer un corte, o sea, más allá de poder seguir conectados con sus raíces, con su cultura y etcétera, pero hay que hacer un corte para poder vivir en otro lado y ya no estar no siendo de aquí de allá, o sea, habría que hacerlo, ¿crees? Pues la verdad yo no creo. Yo creo que si tú haces ese corte, te vas a quedar con un vacío. Pero Okay. entiendo también, si estás nada más pensando, ay, no quiero estar ahí, quiero estar allá, y no estás aceptando tu situación y los beneficios de tu situación, pues sí, psicológicamente eso no te va a funcionar. Okay. Pero creo que hay modo de que puedas mantener esas raíces, puedas tratar de mantener ese contacto, de valorar la cultura que tienes. Y lo veo mucho, lo veo con estudiantes, por ejemplo, que llegan a la clase y cuando ven que tú hablas español y que estás orgullosa de tu cultura y que entran y tienes música en español, ya sea desde Molotov hasta, no sé, hasta lo más moderno, de lo más antiguo, boleros, aunque sea Luis Miguel, lo que sea, cuando ven y empiezan a retomar su cultura a su propia forma, a lo mejor no cosas que a mí me gustan, a mí, empiezan a tener ese orgullo de ser de reconocerse como mexicanos o latinoamericanos.
Y entonces ves un cambio y ves un cambio como que de repente empiezan a salir mejor en calificaciones, empiezan a hacer proyectos, empiezan a hacer voluntariado, empiezan a ayudar a otros. Y los oyes mucho, quiero ayudar a otros inmigrantes que llegaron aquí como yo, como alguien me ayudó a mí. Y es cuando pueden como tomar las dos cosas y hacerlo. Lo que sí que creo que es muy difícil es que y cuando eres indocumentado no puedes regresar a ver a tu familia, no te puedes ir, porque si te vas, o sea, ya no te van a dejar entrar o tienes que volver a pasar y pagar. Digo, yo he oído de gente que paga 200,000 pesos para que los pase el coyote y luego nunca vuelven a oír de esa persona, o sea, no saben si lo mataron, si se lo llevó a alguien de un cartel, si se murió en el desierto, si a lo mejor un vigilante en Arizona racista lo mató, ¿no? Y está ahí tirado en el desierto. Entonces, eso hace que sea muy difícil escuchar las historias de la gente que te están diciendo es que mi mamá se está muriendo, mi hermano está en el hospital, o sea, no puedo ir al bautizo, no puedo ir a la boda. Eso es durísimo que para los indocumentados, ¿no? Pero sí hay manera de estando aquí, mantener esos contactos. Digo, es la ventaja de las redes sociales, ¿no? Que a veces nos dan desventajas, pero tienen esa ventaja que la gente se puede por Zoom, por FaceTime, por lo que sea, comunicar, ver a la familia, estar en contacto. El WhatsApp, ya sabes que los mensajes con todos los de México, muy importante también. Claro, ese sentido de solidaridad que está presente prácticamente en cada uno de tus cuentos, Nati, pero también no es como una visión idílica, porque tus personajes tienen humanidad, o sea, tienen esta parte donde a lo mejor le desean el mal a alguien, porque a veces no, es humano de repente hacerlo. O la parte, bueno, y eso también te lo quería mencionar cuando dijiste la tierra está ardiendo, y hay este cuento donde bueno, no sé si voy a spoilear ese cuento. No, sí puedes hablar de ese cuento, ya sé. El de la mamá. El de la mamá es bueno, ahorita que me lo dices es la madre tierra, ¿no? Sí, gracias por captarlo. Sí, es una metáfora. Ese cuento se llama por eso Honrarás a tu madre. Claro. Y la idea del cuento surgió primero cuando aquí, como yo vivo en el oeste de Estados Unidos, lo que es California, Oregon y Washington, tenemos mucho los wildfires, los incendios en el verano, que es una devastación terrible, acaban con los bosques, tienes a veces semanas con humo que no Wow. puedes ni salir de tu casa, horrible, ¿no? Y estaba oyendo en las noticias acerca de muchos de los inmigrantes que van a limpiar las casas de los ricos que viven en comunidades, ya sabes, cercadas, exclusivas, privadas. No, como no hay transporte público, luego suben caminando por los cerros, por otros caminos para cortar. Y estaban hablando como cuando hay estos incendios y hacen las evacuaciones, luego no se enteran. Y Claro. entonces eso, de ahí surgió la idea de escribir este cuento de una mamá que trabaja limpiando casas y se va a limpiar una casa, ¿verdad? Durante un incendio. Y sus hijos, un hijo adolescente y una hija que está en la universidad de visita, la van a buscar. Y habla de eso de honrarás a tu madre, o sea, y es el conflicto también entre hijos y madre, ¿no? Porque están creciendo, están adquiriendo costumbres a lo mejor muy norteamericanas que la mamá no quiere. Creo que en el cuento la hija le acaba de decir a la mamá que es lesbiana, salió del closet, la mamá era su cumpleaños, se la pasa llorando, es pecado mortal, no sé qué. Entonces, toda esta culpa que está, el problema entre la mamá y los hijos y el problema de la tierra y nosotros que está quemándose, ¿no? Y sí, Ok, ok, y eso no tiene final feliz. no, no, muy fuerte, muy fuerte, exacto, no vamos a decir exactamente qué pasó, pero sí nos pone a reflexionar en qué estamos haciendo, ¿verdad? Y qué significa, por supuesto, en un sentido mucho más literal, honrar a tu madre, pero honrar a la madre tierra que además
si no la honramos, nos vamos a quedar sin casa. O sea, no puede ser que no entendamos ese pequeño principio egoísta de no me quiero quedar sin casa, voy a cuidar quien me la da, ¿no? Nati, platícanos, por favor, este cambio tú te apellidas Ševčík del Paso, pero dijiste, yo como autora me voy a poner Nati del Paso. ¿Por qué? Ajá, bueno, mi nombre completo es María Anastasia Ševčík del Paso, y cuando en México siempre me decían Nati, toda la vida Nati ha sido mi apodo, y es como me conocían en México. Y cuando llegué a Estados Unidos, me convertí en María, porque mi nombre legal aquí siempre es el primer nombre, entonces era María Ševčík. Y a la hora que empecé a escribir, al querer rescatar esta parte como femenina, parte de honrar a mi madre y esa herencia que ella me dio como mexicana, era rescatar ese apellido del Paso. Y dije, bueno, toda mi vida María Ševčík, los 61 años que tengo, pues ahora es hora de a lo mejor honrar esa parte. Y ese, para mí el apodo de Nati es solamente la gente muy cercana y toda la gente mexicana que me conoce. Entonces, para mí era importante usar mi apodo y decidí usar el del Paso y darle esa chance de reconocer a mi mamá y su herencia y esa parte que yo veo como mi cultura materna, y mi lengua materna, que es el español, y México. Eso fue, la verdad, la razón por la que usé el nombre. Muchos, digo, ya 60 años fui Ševčík, pues ahora le toca a mi mamá. En Estados Unidos no usas el apellido materno, solamente normalmente la gente es el primer nombre y el apellido paterno. Y quería darle este reconocimiento a mi mamá y a esa parte de la cultura que me ha nutrido tanto y a la que yo quería como rescatar y enaltecer. Ok, qué maravilla. Nati, ¿qué tanto? Porque siempre hay esta duda, no, esta incógnita, ¿no? En el lector que dice, ¿qué tanto habrá? ¿Qué tantos va del ser del autor, de lo profundo, a su novela? Porque algunos autores dicen, no, casi, no, esto no hay nada de mí, yo lo voy tomando y pues bueno, hay algo porque finalmente yo lo escribí, pero ¿qué tanto hay de ti en estos cuentos? Hay muchísimas de las experiencias y también de otras gentes que me dieron permiso, que las entrevistaba yo, me contaban anécdotas. Traté de que los personajes son una amalgamación de mucho, o sea, no es una persona, pero sí te puedo decir que cuando estaban editando mi libro, la editora me decía, oye, es que esto no es realista, y era lo que era real, lo que en verdad había pasado, ¿no? Y lo que yo había inventado, la ficción, eso no le parecía extraño, pero... ¿Qué? A ver, danos un ejemplo en concreto, ¿qué fue lo que le pasó? Bueno, por ejemplo, con y esto es más a lo mejor relacionado con el feminicidio, pero en el último cuento que trata del feminicidio en México, que no es nada más, como dijiste muy bien, problema en México, la violencia de género es en todo el mundo. Es impresionante cuando lees que una en cada 4 mujeres en los países nórdicos y en Estados Unidos va a sufrir violencia doméstica. Es Y, muchísimo. es muchísimo que dices, pero estamos en el siglo XXI, dice que en los países que se llaman primer mundo, pues ni tan primer mundo, cuando esto todavía se está dando, ¿no? Y algo que quiero hacer yo sé que todos pueden ser víctimas de violencia, ¿no? Y la violencia, sabemos que hay más víctimas de violencia en México, hombres, son más, pero es en la calle. Y normalmente es cuando se está cometiendo un crimen, ya sea que ellos lo estén cometiendo o que sean las víctimas. El problema con la violencia de género es que es en la casa. El lugar más peligroso para una mujer es su propia casa, o sea que no hay lugar donde estar seguro. Entonces, bueno, a la hora de estar investigando y cuando escribí esto, cuando escribí el cuento, la editora me decía, es que no entiendo por qué no le hablaron a la policía, ¿no? ¿Por qué no van con la policía? Y ni le contesté, nada más le mandé una nota que salió ese preciso día en las noticias mexicanas de una mamá que llevaba, creo que 3 años pidiendo justicia para su hija que fue asesinada por el novio.
Y al fin y al cabo, afuera de la corte, en Chihuahua, pasaron y la mataron. Y no es el único caso, sabemos de muchos, ¿no? Sabemos de la protesta también que hubo, estas mujeres que estaban protestando violencia de género afuera de una policía, y salieron los policías, las golpearon, violaron algunas y se las llevaron. Entonces, estas son algunas de las cosas que me decían, no, 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 eso no puede ser cierto. Sí, así O es, así. algo que pasa mucho, que por ejemplo que pasa en el primer libro, en el primer cuento, muchos inmigrantes indocumentados cuando son arrestados, luego el juez puede decir, bueno, no, no, o sea, no te vamos a cargar con este crimen, te vamos a dejar ir, porque a lo mejor fue que no traía la placa bien del coche, una tontería, ¿no? O que se pasó una luz amarilla y los detuvieron, eran indocumentados, y a la hora que ya los sueltan, inmediatamente los está esperando la migra o ICE, y se los llevan y los deportan, sin nada, sin poderse despedir de sus familias, nada. Entonces, ese tipo de cosas me decían, no, pues sí, sí pasa, ¿no? Y sí es cierto. Claro, finalmente, exacto, la ficción, como sabemos, la realidad supera la ficción la mayoría de las veces y vaya que, exacto, y nos hace cuestionar si es cierto y pasó, ¿no? Hay mucho dolor y hay mucho sufrimiento en tus cuentos, pero también hay mucha esperanza, Nati, finalmente, ¿no? O sea, sí es muy doloroso ver lo que pasa con los migrantes, con los indocumentados, con esto, ¿no? Con la gente que va buscando una mejor vida y como tú dices, bueno, a lo mejor a veces sí la encuentran en el sentido material, en el sentido económico, y otras veces, y la mayoría se enfrentan en ese proceso a cosas espantosas, pero también finalmente hay como esta, te digo, esta esperanza de decir, pero las cosas tienen que ser como son y finalmente acaban teniendo como un desenlace esperanzador. Qué bueno que lo viste y eso espero, porque no quiero deprimir a nadie, ni que nadie tenga que ir a terapia después de leer el libro, ¿verdad? Pero, sí, y esa esperanza viene también de una realidad, no es inventada por mí, no es nada más aspiracional, sino en realidad lo he observado con víctimas de violencia doméstica, con víctimas de violencia de género, platicando con mamás que han perdido hijas, ¿no? Y papás que han perdido a sus hijas o a sus esposas por violencia, por feminicidio. Y la manera en que sanamos, la manera en que vamos a salir del hoyo es uniéndonos y apoyándonos. Y me queda muy claro que no es nada más para eso. Hay un estudio que hizo, bueno, hay un psiquiatra que tiene un libro muy popular ahorita que se llama The Body Keeps the Score. O sea, el cuerpo él habla de cómo en el cuerpo se quedan todo lo que nos ha pasado, ¿no? Todos los traumas y cómo podemos sanar de esto. Pero él habla de muchos estudios psicológicos que han hecho que cuando las gentes están enfrentando el dolor y sufrimiento, lo único que te alivia es ese contacto. Cuando no queda nada, cuando estás a punto de morir o estás pariendo y estás en el grito de dolor, lo que te va a ayudar es tu pareja o la enfermera que te da la mano. Se ha visto cuando los ponen en las resonancias magnéticas, cómo es cuando se da un poco, el dolor disminuye, no se va, no se quita, pero es menos y es más tolerable para poder cambiar las cosas. Entonces, eso espero es que juntos, con la solidaridad, y no nada más la solidaridad femenina, pero también entre todos, es como podemos sanar y sanar nuestra madre tierra, sanar nuestras relaciones, sanar nuestras sociedades. Y siento que solo cuando, con esas no solo, pero tenemos que empezar por esa conexión, por esa unión, por buscar este bien común y dejar ese individualismo, ¿no? Y unirnos para hacerlo juntos.
Claro, y finalmente también el dolor enseña muchísimo, Nati, porque en alguna ocasión un terapeuta me dijo que estando con las madres de las muertas de Juárez, estas grandes mujeres, esos sí son seres iluminados, se le acercaron y, bueno, estaban platicando y decían, nosotros de alguna manera agradecemos lo que nos pasó porque nos enseñó a perdonar. Imagínate nada más qué tamaño de espíritu tienes que tener para tener ese entendimiento de que esa tragedia espantosa, injusta, horrorosa que te puede haber pasado y a tu hija es lo que te enseñó a perdonar. Vaya, o sea, cada vez que lo cuento se me pone la piel chinita y bueno, pues sí, finalmente el dolor también enseña. Sí, sí, es inimaginable que alguien pueda pasar por ese sufrimiento tan grande. Yo las admiro. Yo no sé si eso le pasara a mi hija, si yo podría seguir viviendo, te lo digo sinceramente, De la pero misma sí es de admirar. todas las maderas que encuentres. Sí, es de admirar. Y bueno, eso es también otra parte de la vida aquí que yo siento que se ha perdido en Estados Unidos, es que tenemos, no se trata de buscar el sufrimiento por buscarlo, ¿verdad? No, voy a sufrir para crecer. No, nadie quiere el sufrimiento. Pero como budistas, tú sabes que la vida es sufrimiento. No hay de otra. ¿Por qué? Porque todo cambia. Porque no, por la impermanencia. Todo, cuando nosotros meditamos, mi esposo y yo meditamos cada mañana, meditamos en las 5 remembranzas del budismo, ¿no? Que es, me voy a morir, soy de la naturaleza que me voy a enfermar, que voy a envejecer, que me voy a morir, todo va a cambiar, no hay manera de que no cambien las cosas, ya sé que tenga yo un apego material o emocional, ¿verdad? Y entonces, y que soy, o sea, y que voy a tener que enfrentar las consecuencias de mis actos, que es el karma. No, o sea, no hay duda de que la vida es sufrimiento y sí va a haber momentos increíbles, pero también va a haber momentos difíciles. Y yo siento que parte de lo que estamos viviendo es o sea, viene el sufrimiento en vez de pasarlo y enfrentarlo y aprender de él, nos medicamos, nos enajenamos, como sea, ¿no? Sea Vengar y queremos hacerle lo mismo al otro, claro, claro. sí, o evitarlo o buscar una solución rápido, ¿no? Dame una píldora. O sea, para mí lo más impresionante, lo que más me ha llamado siendo, pues, yo estudié counseling, psychology, soy consejera, es ver, por ejemplo, la gente del duelo, ¿no? O sea, se te muere alguien muy cercano, el duelo es algo es dolorosísimo, pero en vez de enfrentarlo, mejor me medico y no siento. Entonces Claro. nunca lo voy a poder pasar y no voy a aprender lo que tengo que aprender de esto para poder seguir viviendo. Y lo veo mucho con mis estudiantes que llegaban conmigo y decían, oye, ¿cómo vas con...? No, ahorita ya estoy bien, ya no estoy en crisis porque ahorita ya regresé con la novia y me saqué una C, ¿no? Ya no reprobé el examen. Pero hay que seguir trabajando en ti mismo para hacer esa resiliencia porque es garantizado de que va a volver a haber otra crisis, ¿no? O que va a volver a haber otro problema. Esa es la vida. Bellísima, pero llena de sufrimiento. Entonces, sí, 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 sí. hay que aprender y pasar por él cuando nos toca, ¿no? Claro, y como decías, Nati, y con eso cerramos, y estar ahí para el otro, ¿no? Con esa solidaridad, con ese apoyo y con esa unión para entender que es la única manera que nos de verdad nos puede hacer salir de este mundo que seguramente a la mayoría no nos gusta, ¿no? Por dónde se va yendo. Hay cosas, como tú dices, muy bonitas por un lado y que dan esperanza y otras que uno dice, híjole, hay que hacer algo, tenemos que hacer algo y es regresar a nosotros mismos, a la comunidad y justamente a esas raíces de muchas culturas espirituales, no necesariamente exacto de religiosas, sino espirituales, que nos pueden llevar a ser mejores y un mejor mundo, ¿no? Y a rescatar a la naturaleza que, bueno, vaya que lo necesita. Lo necesita mucho.
Nati, pues muchísimas gracias por esta entrevista. Déjame leer. Román Esqueda Taide te manda saludos, bueno, nos manda saludos. Y Arcelia Escorza, saludos, excelente narrativa. Ay, Arcelia, te adoro, amiga. Y gracias, Román. El otro día estuve viendo la entrevista de Román sobre la conciencia, muy buena, Qué muy buena, ¿verdad? buena. Muy Sí. bueno tu programa, Marién. Ay, muchas gracias, Nati. Y de verdad, muchísimas gracias por tomarte el tiempo de estar por acá. Ya nos Gracias a veremos en ti. persona para que me firmes tu libro. Y bueno, te agradezco muchísimo. Y yo a ti, Marién. Muchísimas gracias. Y no tengo el libro, tú lo tienes ahí para que Sí, digo, lo tenemos aquí lo pusimos en el anuncio, pero para que lo vea la gente. ¿Y dónde lo ajá. pueden comprar, Nati? Está disponible en Amazon. Ok, Este es en español y este es en buenísimo. inglés. Ok. Women of Fire and Snow y Mujeres de Fuego y Nieve. ¿Lo Está escribiste disponible en... originalmente en inglés? ¿Perdón? ¿Lo escribiste originalmente en inglés y Sí, luego? lo escribí originalmente en inglés, Ok. estando aquí hasta que me di cuenta, no, la gente que de verdad lo quiere leer, me decían, no, María, yo no leo también en inglés, quiero leerlo en español, y fue cuando dije, no, pues hay que traducirlo. Ah, qué maravilla, qué maravilla. Bueno, ahí está en Amazon, ahí se puede comprar en español y en inglés, supongo, Sí, para los quien dos, prefiera. sí. Buenísimo, Muchísimas buenísimo. gracias, Mariel. Gracias a ti. Y al principio quedó un poco cortada. Vamos a subir la entrevista completa porque la grabamos. Entonces, en cuanto nos llegue, ya la subimos. Pero bueno, con los problemitas, pero quedó prácticamente toda. Muchas gracias, Nati. Gracias a ti, Mariel. Un abrazo y nos vemos pronto. Igual para ti un abrazo grande y muchas gracias a ustedes por acompañarnos y recorrer con nosotros el camino como cada jueves. Yo soy Mariana Estrada, búsquenos Emma AG, saludos, nos manda saludos. Búsquenos en Facebook, en Camino Amarillo, también en YouTube, donde alcanzamos a transmitir un poquito también Camino Amarillo y nuestra página web, caminoamarillo.net. Y bueno, pues no me queda más que despedirme, darles las gracias otra vez y desearles muy buenas noches. Buenas noches, Nati. Buenas Gracias. noches, gracias. Listo. Oye, Muchísimas gracias. Estaba un poco nerviosa, espero que no haya hablado demasiado rápido. hombre, súper bien, me encantó la entrevista y de verdad, muchas gracias. Gracias a ti, Mariana, y ¿Cuándo gracias por leerlo. ¿Cuándo Ay, vienes de nuevo? pues mira, estamos por comprar un terreno allá para ya irnos para allá. ¿Ya para vivir acá? Sí, allí en el Mineral del Chico, Ajá. Yo para no poder a lo conozco. mejor ya seguir escribiendo y dando unas clases en línea acá. Entonces, Ah, estamos poniendo chanquitos. Entonces, probablemente tenga que ir. Pues yo empiezo el semestre el 1 de septiembre, pero a lo mejor me vamos a tener que dar una vuelta para firmar, pero yo te aviso y te llevo tu libro. buenísimo, buenísimo. Me dará mucho gusto verte. Ay, a mí también, Marian, muchísimas gracias. Y muy, Gracias a ti. muy bueno tu programa. Te seguiré viendo. Muchas gracias. Cuídate mucho. Te mando un beso. Igualmente, bye.